Este anime comienza de forma directa e incómoda. Un chico está persiguiendo a una chica y no en sentido figurado. Literalmente la está siguiendo por todos lados. Ella, visiblemente incómoda, le ruega que la deje de seguir, pero él no parece entender señales o simplemente las ignora. Ambos cruzan un campo de fútbol y en ese momento un balón vuela directo hacia el rostro del chico. En ese instante el tiempo se detiene. El joven se presenta a sí mismo como Sayo Wataru, conocido por otros como el acosador de la escuela. La chica que ha estado siguiendo es Aika Natsukawa, la persona de quien lleva años enamorado, y aunque sabe que la ha incomodado con su insistencia, sigue soñando con que algún día ella acepte tener una cita con él. El balón finalmente lo golpea con fuerza. Aika corre preocupada a ver si se siente bien, pero al ver que no tiene nada grave, inmediatamente retoma su actitud habitual. Le exige que la deje tranquila y que deje de seguirla. Wataru, sin responder, simplemente se reincorpora. Al regresar al salón, la rutina cambia. Sayo ya no se sienta cerca de Aika, ni siquiera le dedica el tradicional buenos días. Para las demás chicas del salón, eso resulta desconcertante. ¿Desde cuando el chico que vivía colgado de Aika decidió ignorarla? Una compañera llamada Kei le comenta que probablemente el balonazo fue castigo divino por andar persiguiendo mujeres, y le advierte que si sigue actuando así, todas las chicas acabarán odiándolo. Pero lo curioso es que el golpe en la cabeza parece haber provocado algo más que dolor. Ha despertado su conciencia. Incluso la profesora nota el cambio y le pregunta si está bien, ya que por primera vez está sentado lejos de Aika. Wataru, con un tono burlón, dice que no se había dado cuenta, y todos en el salón ríen por su respuesta, pero lo cierto es que algo ha cambiado en él. Tras la clase y mientras camina por los pasillos, se cruza nuevamente con Aika. Ella, acostumbrada a tenerlo siempre encima, le pide que deje de seguirla, pero él, con total naturalidad, le responde que solo va al baño y luego se marcha sin más. Esta indiferencia desconcierta a Aika, que no entiende qué está ocurriendo. Sus amigos, al ver su actitud, lo confrontan y le preguntan si ya no quiere a Aika o si ya no está enamorado de ella. Wataru les responde con total seriedad: sí la quiere, pero ya no como antes. Ahora solo quiere ser un buen compañero para ella, sin incomodarla y sin presionarla. Durante la hora del almuerzo, una nueva escena sorprende a todos. Wataru va solo a la cafetería. Antes solía insistir una y otra vez para comer con Aika, pero ahora parece decidido a no molestarla más. Así que toma su bandeja y se marcha al parque, donde prefiere almorzar en soledad. Ahí se le acerca una chica que jamás le había dirigido la palabra. Se presenta como Rena Aizawa, estudiante de la clase B. Wataru se pone visiblemente nervioso, pues no está acostumbrado a que una chica lo aborde de forma tan directa. Ella simplemente le da un saludo casual y se marcha sin dar más explicaciones. Más tarde, al regresar al salón, sus compañeros le informan que tiene una visita. Una vez más se trata de Rena. Esto provoca molestia en uno de sus amigos, quien lo acusa de estar coqueteando con otras chicas cuando, supuestamente, aún tiene sentimientos por Aika. Justo en ese instante, él choca accidentalmente con Kei y con la propia Aika. Al ver que está hablando con otra chica, Aika decide no decir nada, simplemente lo ignora y se retira del salón con un rostro serio. Durante la clase de deportes, Aika sigue distante. Está claro que algo le molesta. Mientras Wataru va a los bebederos, se encuentra con Kei nuevamente, quien no pierde la oportunidad de lanzarle una indirecta. Le llama mujeriego. Él, desconcertado, pregunta por qué dice eso, y Kei le responde con total frialdad. No lo culpa por haber caído ante Rena, una de las chicas más lindas y populares de la escuela. De hecho, es tan admirada que siempre ha salido con uno de los chicos más guapos y populares de todo el colegio. Esa pareja era tan estable y famosa que nadie pensaba que se pudiera separar, y menos por alguien como Wataru. Intrigado por la conversación, decide acercarse a la clase B para ver con sus propios ojos al novio de Rena. Lo escucha hablando con sus amigos sobre chicas que le gustan, y ahí escucha algo que lo deja sin palabras. El chico
dice que su verdadero interés está en Aika, la chica de la clase C. Sayo regresa al salón y se encuentra con Rena, quien le comenta que le gusta hablar con él. Sin embargo, la conversación es rápidamente interrumpida por Kei, quien se entromete sin rodeos y le pregunta a Rena por qué terminó con su novio. La pregunta incomoda visiblemente a Rena, quien responde que simplemente hubo cosas de su relación que no le gustaron y por eso decidió terminarla. Kei sin filtro comenta que entonces su novio no era el chico perfecto que todos pensaban, sino que terminó siendo igual a todos los demás. Esa afirmación hace estallar a Rena, quien se molesta y le dice con firmeza que le prohíbe hablar así de su exnovio. Sin esperar más, Rena sale corriendo del salón, claramente afectada. Sayo decide ir tras ella hasta alcanzarla en un parque cercano. Ahí le pide disculpas en nombre de Kei, ya que nunca pensó que ella sería tan cruel al hablar así del exnovio de Rena. Ella, por otra parte, aún alterada, le hace una pregunta directa, porque cuando está con ella no menciona a Aika. Después de todo, se nota que él está enamorado de ella. Sayo se sorprende ante la pregunta y le consulta cómo lo supo. Rena le responde que no hace falta ser un genio, pues toda la escuela sabe que él está enamorado de Aika. Ante eso, Sayo decide abrir su corazón y le cuenta que desde la secundaria ha sido rechazado por todas las chicas que le han gustado, y recuerda en especial una vez en la que se le declaró a una chica, pero ella lo rechazó de la forma más cruel. Le dijo enfrente de todos que era un perdedor y que jamás saldría con alguien como él. Como si eso no fuera suficiente, su novia apareció, lo golpeó sin dudar y Sayo salió volando, justo para aterrizar en el pecho de Aika. Aunque ella lo recibió con una fuerte bofetada, lo que quedó grabado en su corazón fue su gesto posterior. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Esa pequeña muestra de amabilidad fue suficiente para dejarlo completamente flechado. Desde ese entonces no pudo mirar a otra chica, pero con el paso de los años ha llegado a una conclusión dolorosa. Aika nunca le corresponderá, así que ha decidido hacerse a un lado y apoyarla desde lejos, deseando que sea feliz. Rena escucha su historia con atención y le agradece que haya sido tan honesto. Sus palabras la reconfortan y por un momento ambos logran conectar más allá de las apariencias. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Aika y Kei se sorprenden al ver a Rena, que ha vuelto con su novio. Kei no pierde la oportunidad de burlarse de Sayo, insinuando que también fue rechazado por ella. Él, sin inmutarse, responde que nunca hubo algo entre ellos y Rena solo quería darle celos a su exnovio, que por lo visto el plan funcionó. En ese momento sus amigos se acercan para cuestionarlo. Le dicen que últimamente se está comportando de forma muy extraña y que si sigue así solo logrará que Aika se aleje aún más. Pero Sayo, fiel a su nuevo pensamiento, responde con ironía que no lo molesten, ya que está en pleno divorcio. Eso hace sonrojar mucho a la buena de Aika. Más tarde, mientras está en su casa lavando los platos, alguien toca la puerta. Para su sorpresa es Aika. Él la recibe confundido, sin saber a qué se debe esa visita. Ella, sin rodeos, le pregunta si le ha estado pasando algo últimamente, ya que no es el raro de siempre. Le resulta extraño que él haya dejado de ser raro. Con la tensión en el aire, Sayo le pregunta si estaría dispuesta a salir con él, y como era de esperarse, Aiko lo rechaza. Pero Sayo ya lo sabía, y es por eso que al escuchar su respuesta solo se queda en silencio, resignado, pero demostrando lo obvio. En ese momento aparece su hermana, quien los había estado espiando, y ella interrumpe la escena de forma repentina, con la intención de evitar que Sayo deje ir a una chica tan linda como ella. Esta situación incómoda termina con Aika retirándose de la casa. Sayo decide acompañarla de regreso, y durante el trayecto Aika le pregunta qué era eso que iba a decirle antes de que lo interrumpiera su hermana. Él con tranquilidad le dice que simplemente ha decidido dejar de seguirla y que a partir de ahora espera que puedan ser solo buenos compañeros. Incluso le pregunta si entre sus amigas conoce a alguien que podría ser buena pareja con él. La conversación termina con una sensación de distancia, pero también con cierta paz. Al día siguiente, Kei se le acerca para informarle de un problema que él, sin querer, ha causado. Observa a Aika sentada sola en su asiento y que él explica que, como él pasaba todos los días pegado a ella, las chicas nunca se acercaban por miedo a ser relacionadas con un acosador. Ahora que él se ha alejado, Aika ha quedado sola y no tiene otras amigas más que ellos.
Sayo al ver esta escena no puede evitar sentirse culpable y comprende que sin querer su antigua obsesión provocó el aislamiento de Aika. Mientras caminaba por la escuela, Sajo se encuentra inesperadamente con una chica imponente que se le interpone en el camino. De inmediato le pregunta si es él el chico que asustó a su compañera, y es que días atrás, cuando Sajo corrió detrás de Rena, accidentalmente chocó con una estudiante. Aunque intentó ayudarla, ella reaccionó con miedo, rechazando su ayuda por completo. Sajo recuerda claramente el incidente y sin dudar se disculpa por haber causado tal impresión. La chica frente a él se sorprende, no por el accidente sino por el gesto de disculparse tan sinceramente. Ve en él una actitud admirable y digna de respeto. Estaba por marcharse cuando ella lo detiene. Quiere saber si sabe quién es ella. Sajo le responde que no hay alumno en la escuela que no sepa quién es. Se trata de Rin Shinomiya, la presidenta del comité disciplinario de la academia. Ella le confirma su identidad y le cuenta que la chica con la que chocó es Yuyu Yatomi, su compañera en el consejo estudiantil. Explica que Yuyu tiene una profunda inseguridad con los hombres, razón por la cual se asustó tanto durante el accidente. Rin lo guía a un salón más privado para continuar la conversación. Le revela que, si bien Yuyu y los demás integrantes del comité son personas muy trabajadoras y dedicadas, esa búsqueda constante por la perfección les ha pasado mucha factura y han comenzado a perder la confianza en sí mismos y se han vuelto bastante pesimistas. Rin, como presidenta, se siente frustrada por no poder ayudarlos y comienza a cuestionarse si acaso ella misma no es el problema. Pero Sajo, con la misma franqueza con la que se disculpó, le ofrece una reflexión inesperadamente profunda. Le dice que si sus compañeros se esfuerzan tanto, es precisamente porque ella es un ejemplo a seguir. Admira su compromiso y desean estar a su altura. Sin embargo, al verla tan perfecta, probablemente piensan que ella jamás podría comprender sus inseguridades. Y la distancia que ven entre ella y ellos no es física, sino emocional. Le explica que él simplemente intenta ponerse en el lugar de los demás y así puede entender cómo se sienten. Los miembros del comité no necesitan que su líder los consuele o los guíe constantemente. Solo necesitan saber que ella está ahí, caminando al frente y animándolos a seguir adelante. Las palabras de Sajo impactan profundamente en Rin. Nunca había escuchado a alguien expresar una visión tan empática y clara de liderazgo, así que agradecida se disculpa por haberle hecho perder su hora del almuerzo. Él, sin embargo, le responde que no es problema y se dispone a regresar a su salón. Antes de que se marche, ella lo detiene una vez más porque quiere saber su nombre. Con una ligera sonrisa, él le responde Yamasaki. Al día siguiente vemos a Sajo caminando a la escuela junto a su hermana. Como siempre, ella lo manda a cargar sus cosas y le advierte que no se atreva a negarse. Pero al cruzarse en el camino con Aika, su hermana reacciona rápido. Le quita todas sus pertenencias de nuevo y se marcha, y lo hace con la intención de dejarlo a solas con Aika, obligando a que la salude y puedan caminar juntos hacia la escuela. Sajo le ofrece un saludo cordial y ambos caminan en silencio hasta llegar. Ya en la escuela, Kei se le acerca con urgencia y le informa que está en problemas. La presidenta del comité disciplinario lo está buscando y está muy molesta. La razón: el día anterior, cuando se presentó ante ella, le había dado un nombre falso. Le había dicho que se llamaba Yamasaki, el nombre de su compañero, y ahora Rin exige verlo en la sala de educación estudiantil. Esa misma tarde, Sajo se presenta en la sala y como disculpa lleva una bandeja con una ronda de pasteles para cada miembro. Rin lo recibe seria y le pregunta directamente por qué mintió sobre su nombre. Sajo, sin excusas innecesarias, responde con sinceridad. Pensó que si alguien de alto rango conocía su verdadero nombre, podría convertirse en un problema. Por eso usó el de su compañero. Rin, aunque dolida por su mentira, valora su honestidad y le dice que está bien, pero le pide que tenga más cuidado en el futuro. Luego abordan el verdadero motivo por el cual fue citado. Yuyu desea agradecerle. Está muy apenada por haber rechazado su ayuda aquel día, cuando se cruzaron en el pasillo, y reconoce que actuó mal, que su miedo la dominó y terminó pisoteando su gesto de amabilidad. Así que ahora quiere expresarle su gratitud por haberse comportado como un caballero. Aunque para Sajo no fue la gran cosa, acepta el gesto y ella le promete que desde ahora intentará trabajar en su miedo hacia los hombres. Él, tranquilo y amable, le desea suerte en su esfuerzo y le da un ok, genial, para luego despedirse con una sonrisa. Tras regresar al salón, Kei se
se le acerca con una noticia alentadora. Aika ha comenzado a charlar nuevamente con las demás chicas, algo que no sucedía desde hacía bastante tiempo. Entusiasmada, Kei lo invita a unirse al grupo y acompañarlas, pero Saho rechaza la propuesta. Él es consciente que su cercanía con Aika podría volver a alejar a las demás chicas y por ello decide, con cierta resignación, mantenerse al margen. En ese instante recibe un mensaje de su hermana, así que se retira del aula. Su hermana, vicepresidenta del consejo estudiantil, está desbordada de trabajo y necesita ayuda urgente. Saho, que tiene habilidades destacadas en temas administrativos, es la solución ideal y a pesar de su cansancio acepta colaborar y su eficiencia deja impresionados a todos los miembros del consejo, que lo elogian sin reservas. Cuando termina su jornada de apoyo, aclara que solo ha aceptado ayudar por ese día y que no tiene intención alguna de repetir la experiencia. Pero su hermana, que lo conoce bien, le lanza una mirada que dice más que 1000 palabras. Frente a tal presión emocional, Saho termina cediendo. A partir de ese día, ella lo espera en la oficina escolar con trabajo acumulado y con confianza en que no le va a fallar. Al día siguiente, las amigas de Aika se acercan con una propuesta. Quieren organizar una visita a su casa para conocer a su hermana. La idea lo hace entusiasma y de inmediato comienzan los preparativos para la reunión. Mientras tanto, Kei le cuenta a Saho lo que está ocurriendo y que, por supuesto, él también está invitado. Pero Saho, con una sonrisa algo triste, se excusa. Duda que Aika le permita acercarse a su hermana y no quiere causar incomodidades. Les desea lo mejor, pero decide no asistir. Al finalizar las clases, Uri se dirige al despacho estudiantil para continuar con sus tareas, pero algo inesperado ocurre. Aika lo detiene. Se nota nerviosa y le pregunta directamente si realmente no quiere asistir a la reunión. Saho, intrigado, le devuelve la pregunta. ¿De verdad quieres que vaya? Y justo cuando Aika estaba por responder, Rin aparece y los interrumpe con urgencia, llevándose al chico y dejándola sin poder contestar. Ya a solas, Rin le confiesa que ha estado siguiendo sus consejos. Sin embargo, ahora enfrenta un nuevo problema. Yuyu sigue desanimada. Siente que las disculpas que le ofreció Saho no fueron bien recibidas y eso le ha afectado aún más. Saho le responde sin rodeos. Le dice que en efecto no creyó sinceramente en sus palabras. Pensó que se disculpó no por remordimiento, sino por quedar bien delante de Rin. Por eso, incluso él permitió que Rin estuviera presente, para que fuera testigo del valor de Yuyu el disculparse y no porque quisiera escucharlo él. Una vez más, Rin queda asombrada por la madurez emocional y capacidad de análisis que demuestra. Saho le explica que antes su mundo giraba únicamente alrededor de una persona, pero ahora que ha soltado ese apego, es capaz de ver más allá y comprender mejor a los demás. Al final del episodio vemos la escena en la casa de Aika. Sus amigas y compañeros se han reunido para conocer a su pequeña hermana. Ella ayuda a Aika a servir postre y todos quedan encantados con lo adorable que es. Uno a uno se presentan y uno de ellos se llama Takaki y su hermanita trata de repetir el nombre, aunque no lo logra del todo, lo que genera es una oleada de ternura entre todos los presentes. Sin embargo, y a pesar del ambiente alegre, Aika no parece estar completamente feliz. Se nota distraída, quizás porque una persona importante para ella no ha asistido. Tiempo después vemos a Saho caminando hacia la escuela. El verano ha llegado y el calor se vuelve sofocante. Al llegar al aula se encuentra con Kei y al verla no puede evitar pensar que el verano tiene algunas recompensas. Kei, sin perder la oportunidad, lo llama pervertido. Intuye que lo único que quiere ver es a Aika usando su uniforme de verano. Y tenía razón. Saho mira a Aika y piensa que con ese uniforme parece un ángel. La imagen es tan serena como dolorosa, pues aunque la tiene cerca, ya no puede estar a su lado. Durante la clase de deporte, Sasaki se encuentra cerca de Saho y comienzan a conversar de forma natural. Sasaki le cuenta que recientemente conoció a la hermanita de Aika y con entusiasmo le muestra algunas fotos en su celular para que él también la vea. Mientras revisan las imágenes, Saho recibe un mensaje de su hermana. En él informa que ese día no necesitará su ayuda. Sasaki, curioso, le pregunta si su hermana siempre le habla de manera tan directa. Saho le responde que sí, que así es como ha sido siempre. Su hermana no es de las personas que muestran preocupación por él, y ahora que lo piensa, ni siquiera la vio en todo el fin de semana. Ya en la hora del almuerzo, Saho se sienta solo a comer, como ya es costumbre. Sin embargo, Yamasaki se le acerca amablemente para que no coma solo. Lo invita a sentarse junto a él y con las amigas de Koga. Durante la conversación, una de las chicas le pregunta directamente qué ha pasado entre él y Aika. Les dicen que ya no se les ve juntos como antes
iguales y que parecían novios, pues siempre hacían todo juntos. De pronto la conversación se vuelve más atrevida. Una de ellas incluso le pregunta si ya lo habían hecho. Saho, sorprendido, responde que ni siquiera sabe dónde vive Aika, lo cual provoca burlas. Las chicas se ríen y le dicen que quizás es tan ordinario que por eso Aika no quería nada con él. Luego le preguntan por Rena, la chica con la que lo vieron días atrás. Él, incómodo, aclara que fue simplemente un malentendido. En ese momento, Aika rompe, toma del brazo a Saho y lo lleva a un cuarto apartado para hablar en privado. Está visiblemente molesta y Saho se pregunta qué puede haber hecho mal esta vez. Él le pide que se calme y le pregunta por qué está tan enojada. Aika, sin rodeos, exige una explicación. ¿Por qué está hablando con esas chicas? Saho, confundido pero también intrigado, piensa que por un momento ella podría estar celosa y durante un instante se alegra. Sin embargo, Aika se apura a aclarar que no se trata de eso. Saho se frustra y le pide entonces que le explique cuál es el problema. Si no son celos, ¿por qué le molesta que hable con otras chicas? Ella no puede responder. Sin decir más, sale corriendo del lugar, dejándolo con más preguntas que respuestas. Cuando llega al aula, Saho le pregunta a Kei si existe alguna posibilidad de que Aika esté celosa de él. Kei se ríe y le dice que eso es completamente imposible, pero a pesar de su respuesta, Saho no puede quitarse de la cabeza lo ocurrido, porque aunque no tiene pruebas, algo dentro de él le dice que Aika no fue indiferente. En ese momento, un miembro del consejo estudiantil se le acerca y le pide hablar en privado, y en otro lugar, Saho supone que quieren su ayuda con trabajo administrativo, pero el chico aclara que no es por eso, han venido a hablar sobre él. El estudiante le hace una pregunta directa: ¿qué piensas de ti mismo? Saho, sin dudarlo, responde que es un perdedor. Entonces el chico le dice que sabe que estuvo enamorado de una chica por años y que de pronto, sin aviso, decidió rendirse. Le pregunta por qué lo hizo y también le pregunta si su hermana sabe todo eso. Saho le responde que no es cercano a su hermana y que si a alguien le importa poco en esta vida, probablemente es a ella. Pero el chico niega rotundamente eso y le explica que su hermana sí que está preocupada, tanto que cree que todo este cambio repentino en Saho ha sido culpa suya. Piensa que, sin querer, le arruinó su juventud y ahora se siente terriblemente culpable. El chico le dice que han intentado animarla, pero nada ha funcionado. Saho, algo escéptico, le responde que seguramente está exagerando. Sin embargo, el chico insiste. Lleva mucho tiempo conociendo a su hermana y nunca la ha visto tan deprimida como ahora. Saho se queda en silencio, no puede ignorar esa información. Al fin y al cabo, es su familia, así que le pregunta qué puede hacer para ayudarla. El chico, aliviado por su disposición, le agradece y le pide que lo siga. Mientras caminan hacia su destino, Saho le pregunta por qué se preocupa tanto por su hermana, y en medio del camino se encuentran con varias chicas que lo saludan con entusiasmo. En ese entonces el prota le pregunta si acaso no se ha dado cuenta de lo popular y atractivo que es. Él le responde que sí, que lo sabe, pero también le confiesa algo más profundo. Hace años se permitió abrir su corazón al amor y lo lastimaron gravemente. Cayó en un pozo emocional muy oscuro y fue su hermana quien lo sacó de ahí. Ahora que ella se encuentra mal, él siente que es su turno de corresponderle. Saho llega a la azotea de la escuela y ahí se encuentra con su hermana, Kaede. Sorprendida, ella le pregunta por qué está ahí si se suponía que debía verse con Rin. Sin embargo, Saho le aclara que Rin no asistirá, está ahí por una sola razón: hablar con ella. Le pregunta directamente si ha estado deprimida últimamente. Kaede, incómoda, intenta negarlo, pero Saho ya lo sabe todo. Fue el chico quien se lo contó. En ese momento, Kaede deja de fingir, le confiesa que hace años conoció una persona que también estuvo enamorada de alguien sin ser correspondida. Esa persona, al rendirse, cayó en una crisis emocional profunda y desde entonces ella temió que su hermano pasara por lo mismo. Si eso llegara a suceder, ella se sentiría como la principal culpable, porque según sus propias palabras, ese niño, su hermano, no ha hecho más que menospreciarse y ella tampoco ha hecho mucho para ayudarlo. Así que le confiesa que todo este comportamiento fue un simple juego. Le dice que debería empezar a confiar más en sí mismo y le promete que desde ahora será más cuidadosa con lo que dice. Ya no volverá a burlarse de él. Pero justo cuando Kaede intenta cerrar con palabras de consuelo, Saho la detiene. Le responde con firmeza que está equivocada. Ser amable con él ahora, a estas alturas de la vida, no servirá de absolutamente nada. Decirle cosas bonitas no le dará más confianza, porque, le confiesa con honestidad, nunca tuvo una hermana linda y adorable. Nunca vivió lo que otros consideraban una relación de hermanos cariñosa. Pero aún así, a pesar de todo lo que ha recibido de ella, a pesar de todos los insultos, esa hermana gruñona, sarcástica y molesta es la única que quiere. En ese momento, de forma
inesperada, Natsukawa aparece, furiosa, y toma a Sajo del cuello, obligándola a que se disculpe con su hermana por las cosas tan crueles que acaba de decirle. Sajo, desconcertado, le pregunta qué está haciendo ahí, y en su tono hay una pizca de burla. Si realmente no le importa por qué se tomó la molestia de subir todas las escaleras solo para verlo. Natsukawa, nerviosa, cae en cuenta de lo que hizo. Avergonzada por sus propias acciones, huye de inmediato. Y sí, Natsukawa es Aika. Kaede, por su parte, recupera su actitud habitual, la de siempre, y también se retira sin más palabras. De camino a casa, Sajo reflexiona sobre todo lo que ocurrió en la escuela. A pesar de los celos de Natsukawa, se repite a sí mismo que no hay forma de que ella pueda sentir algo por él. Ya en casa, compra unos bocadillos para su hermana. Cuando se los ofrece, Kaede le responde que no los quiere. Sajo entonces le dice que en ese caso se los comerá él, pero apenas dice ello, ella se los arrebata con rapidez y empieza a devorarlos. Sajo aprovecha la situación para tomarle muchas fotos con la boca llena. Le dice que seguro a sus compañeros les encantará conocer a la verdadera Kaede. Aunque ella protesta, hay una complicidad distinta entre ambos, un lazo que por fin empieza a reconstruirse. Días después, Kei y Aika se encuentran en una cafetería. Kei, sin rodeos, le pregunta por qué fue tan dura con Sajo. Aika se queda en silencio y luego responde que sinceramente no sabe por qué actúa así. Tal vez estaba alterada por la reunión que tuvieron en su casa o por otras cosas que no logra entender. Kei entonces va directo al grano. Le recuerda que Iri, la hermana de Aika, logró llevarse bien con todos sus amigos rápidamente, a diferencia de Aika, que en su momento tardó en abrirse. Y Kei con sutileza le sugiere que quizás quería que su hermana se encariñara con alguien en particular, y ese alguien era Sajo. Aika intenta negarlo, pero Kei la mira fijamente. Le dice que Sajo pasaba tanto tiempo con ella que claramente significaba mucho para ella, aunque ella no lo quisiera. Y la chica desvía la mirada. Kei le explica que perder a alguien con quien compartías tanto puede ser aterrador, pero que no hay garantías de que esa persona regrese por sí sola. Sajo ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora es el turno de ella. Por otro lado, vemos a Sajo desayunando con su hermana. Kaede, fiel a su estilo, le dice que su pelo se ve horrible y muy descuidado. Más tarde, mientras camina rumbo a la escuela, Sajo se da cuenta de que tiene razón. Antes, cuando su mundo giraba en torno a Aika, él se esforzaba por verse bien. En el salón, Sajo saluda a las chicas de manera educada, expresando su deseo de volver a hablar con ellas como lo hacían antes. Kei le lanzó una mirada cómplice a Aika, dejando entrever que eso era lo que ella deseaba, pero Aika respondió con dureza, considerándolo patético, y le dio un golpe en la pantorrilla antes de regresar a su asiento. Pero cuando llegó la hora de la comida, Sajo recibió un mensaje de Sasaki y se retiró del salón para comer solo como acostumbraba. Esta vez se dirigió a la cafetería, donde encontró una banca vacía. Sin embargo, apenas se sentó, unas chicas lo interrumpieron, recordándole que ese lugar estaba reservado. Se trataba de Rin, Yuyu y otra estudiante perteneciente al consejo estudiantil. Rin le explicó entonces que esos asientos estaban destinados únicamente a los miembros del consejo y que debía pedir permiso antes de utilizarlos. La tensión aumentó cuando Aya, molesta por su presencia, insinuó que seguramente él no pensaba más que en cosas indebidas respecto a Yuyu. Sin embargo, la chica lo defendió, asegurando que Sajo era diferente a los demás chicos. Fue gracias a esa intervención que él se le permitió quedarse, aunque Aya no dejaba de mirarlo con desconfianza. Tras terminar la comida, Rin y Yuyu se retiraron, dejando a Sajo pensativo. Entonces él le preguntó a Rin por qué trataba a Yuyu con tanta confianza y seguridad. Sajo había imaginado que Rin intentaría mantenerlo lejos de ella para no causarle más inseguridades, pero la respuesta lo sorprendió. Rin le confesó que no podía apartar al chico que había logrado un cambio tan importante en Yuyu, pues fue gracias a él que ella empezó a superar su rechazo hacia los hombres. Haberlo conocido se convirtió en el punto de partida para recuperar su confianza. Rin también explicó que no solo había ayudado a Yuyu, sino también a ella. En el pasado la había visto angustiada por no saber superar su timidez, y fue en ese momento cuando decidió aplicar uno de los consejos que Sajo le había dado. Gracias a ello logró animar a Yuyu y al mismo tiempo librarse del miedo de no ser una buena líder dentro del consejo. Para ella, esa fortaleza demostraba que Sajo poseía cualidades dignas incluso de ser considerado el hermano menor de la vicepresidenta Kaede. Más tarde, al regresar al salón, Sajo se encontró con Sasaki, quien le pidió hablar en privado. Los dos se dirigieron a los baños, donde Sasaki le confesó que sentía algo por Aika y que deseaba conquistarla. Sajo le respondió que no había problema, pues era natural que muchos hombres se sintieran atraídos por una chica tan bonita como ella. Sasaki aclaró que le confesaba eso porque sabía que Sajo también estaba interesado
confiado en ella. Ante esto, Saho contestó con tranquilidad que podían existir 1000 hombres persiguiéndola, pero al final la decisión recaía únicamente en Aika. Bastante sabio, la verdad. Ella era quien elegiría con quién estar, y él no tenía derecho a imponerle restricciones ni decir con quién podía o no hablar. Al regresar al salón, Saho no pudo evitar observar a Aika. En el fondo sabía que tarde o temprano llegaría el día en que alguien más se fijara en ella. Era consciente de que nunca podría estar con alguien tan hermosa. Lo único que deseaba era que ella encontrara la felicidad. Sasaki, por otro lado, era guapo y un buen muchacho. Al verlos tan a gusto juntos, comprendió que lo correcto era apartarse. Ahora Aika tenía la oportunidad de hallar el amor en alguien a su nivel, y Sasaki podía ser el indicado para ella. Desde ese momento, Saho tomó la firme decisión de apoyar a Sasaki para que ambos fueran felices. Al terminar la clase, Saho vio como Aika regresaba a casa acompañada de Sasaki. Él se dirigió a su casillero para preparar sus cosas, resignado a marcharse en soledad. Sin embargo, de repente Aika apareció frente a él. Sorprendido, Saho le preguntó qué hacía ahí si se suponía que ya se había ido con los demás. Ella explicó que había olvidado unas cosas y como ya era tarde, Saho se ofreció a acompañarla hasta su casa. Aika aceptó y juntos se dirigieron primero al salón. Pronto quedó claro que el verdadero motivo de Aika no era recuperar sus pertenencias, sino hablar con él. Le preguntó a dónde iba todos los días a la hora de la comida. Saho respondió que acostumbraba a sentarse en las bancas de la cafetería. Ella, algo preocupada, quiso saber si no se sentía solo comiendo de esa forma y si no le gustaría hacerlo con ellos. Saho contestó que no se sentía solo y de hecho ese mismo día había comido con Ryoma. Al notar que Aika parecía incomodarse con esa respuesta, aclaró que había sido solo una coincidencia. Aika insistió en preguntarle qué sucedería con ellos, es decir, si acaso ya no deseaba volver a comer con todos en el salón. Fue entonces cuando Saho comprendió que desde que se había alejado todo había cambiado. Aika había hecho nuevos amigos, algo que quizás nunca habría ocurrido si él se hubiese mantenido a su lado. Además, de esa manera apoyaba, aunque de forma silenciosa, que Sasaki se acercara más a ella. Por eso le respondió que lo mejor era que las cosas permanecieran tal y como estaban. Mientras caminaban de regreso, Aika le comentó que su cabello estaba demasiado largo y descuidado. Saho admitió que lo sabía y que pensaba arreglarlo en cuanto llegara a casa. Entonces le preguntó qué color prefería, si marrón o negro. Ella respondió que dependía de la persona, aunque en su opinión a él le quedaban bien ambos tonos. Saho se quejó de que esa respuesta no lo ayudaba mucho, pero entonces Aika confesó algo inesperado. La primera vez que lo conoció, si su cabello hubiera sido oscuro, probablemente ni siquiera se le habría acercado. Esta revelación lo dejó desconcertado. ¿Quién en su sano juicio elegiría ayudar a alguien basándose en el color de su cabello? Con esa idea en mente de regresar a casa, pasó por la farmacia para comprar tinte. El progreso personal que había alcanzado parecía desvanecerse en ese instante, pues terminó eligiendo el color marrón únicamente porque era el que más le gustaba a la chica. De regreso en casa descubrió que el tinte que había comprado no era marrón común, sino un marrón bastante oscuro. Su hermana al verlo se ofreció a ayudarle a aplicarlo, aunque como siempre no fue precisamente la más amable con él durante el proceso. Al día siguiente al llegar a la escuela se publicaron los resultados de la prueba. Saho descubrió que había quedado en el puesto número 32 del ranking general. Antes solía estar un poco más arriba, pero había una razón clara para ese descenso. En el pasado se esforzaba al máximo para mantener sus calificaciones, con la esperanza de impresionar a Aika y lograr que ella lo mirara. Incluso había ingresado en esa escuela de élite únicamente porque se esforzó pensando en ella. Pero ahora ya no buscaba llamar su atención, había descuidado sus estudios. Por el contrario, Aika se mantenía entre los mejores. Esta vez incluso lo sorprendió, había quedado como la segunda mejor de toda la escuela. Saho recordó que en la última ocasión él ocupaba el puesto 32, 31 y Aika el 27, lo que significaba que su distanciamiento también la había impulsado a superarse más. En ese momento apareció Sasaki, que también revisaba sus resultados, y para sorpresa del prota, Sasaki había aparecido en el puesto 27, subiendo varios lugares. Estaba claro que ahora era él quien se esforzaba para impresionar a Aika, ocupando el lugar que antes pertenecía a Saho. Con una sonrisa desafiante, Saho le dijo que no pensara que se rendiría tan fácilmente ante el chico más guapo del salón y le prometió que en las próximas pruebas lo vencería. Días después, los estudiantes se reunieron en el salón. Las vacaciones de verano estaban a punto de comenzar y, como siempre, le pidieron a Aika que organizara otra reunión para poder ver a su hermanita. En ese instante, el prota estornudó, llamando la atención de Sasaki, quien se acercó a las chicas y les preguntó
preguntó si no pensaban evitar a Saho, dado que últimamente ya no parecían tan unidos como antes. Las chicas respondieron que eso se debía a que Aika se había vuelto tan popular que no cualquiera podía acercarse a ella. En ese momento Saho decidió salir del salón. Al hacerlo se encontró con un grupo de chicas que estaba revisando las calificaciones y comentaban entre ellas sobre alguien llamado Saika, intrigadas por quién podría ser. Según decían, podrían aprovecharse de esa persona de alguna manera. Saho, molesto, se interpuso y le preguntó que qué planeaban con Aika, sorprendidas que un estudiante cualquiera les hablara de esa forma. Las chicas se intimidaron y prefirieron marcharse de inmediato. En ese momento apareció Aika, quien le preguntó a Saho por qué se estaba despidiendo de aquellas chicas. Él respondió que simplemente eran unas chicas mimadas y que solo le habían parecido graciosas. Al día siguiente, Prota se dirigió a la escuela, aunque el clima estaba en pésimas condiciones. Durante el trayecto se encontró nuevamente con Aika, quien lo cuestionó insinuando que le estaba siguiendo. Sin embargo, él, con voz fría, solo comentó que sentía mucho frío y la ignoró. Aquello dejó a Aika confundida, preguntándose por qué la había tratado de esa forma. Decidida averiguarlo, comenzó a seguirlo. Por distraerse en esa idea, no se dio cuenta de que un camión estuvo a punto de atropellarla, y Saho tuvo que intervenir para salvarla, pero en el proceso terminó empapado por completo. Al llegar a la escuela se le veía claramente decaído, y Aika, preocupada, se acercó y le ofreció un pañuelo. El prota intentó rechazarlo diciendo que no podía usarlo, pero ella insistió, dejándoselo en un asiento antes de retirarse. Exhausto, Saho apoyó la cabeza sobre la mesa y terminó quedándose completamente dormido. Al despertar notó que las clases ya habían comenzado. Su maestra se acercó y le dijo que comprendía la situación que vivía cada mañana, pero que eso no justificaba quedarse dormido en plena lección. Saho se disculpó y pidió permiso para ir a la enfermería. Mientras caminaba, recordó sus primeros días en esa secundaria. En ese entonces se llevaba bien con todos, pero un día, cuando iba con su bandeja de comida hacia la mesa de sus amigos, tropezó y cayó. Todos comenzaron a burlarse de él y nadie lo ayudó excepto Aika, quien en ese momento le tendió la mano. Más tarde, Aika decidió dirigirse junto a otra compañera a la enfermería para saber cómo estaba el prota. La enfermera les explicó que no era nada grave y solo un poco de fiebre, y que pronto se recuperaría, así que les permitió verlo y lo encontraron recostado en la camilla. Tras asegurarse de que estaba estable, se retiraron. Y un poco más tarde, Saho despertó confundido. No entendía cómo había terminado en ese estado si en la mañana se encontraba bien. La enfermera le aclaró que no solo se trataba de agotamiento físico, sino también mental. Había una carga emocional que no lo dejaba vivir tranquilo y por eso su cuerpo estaba resistiéndose. Mientras tanto, en el salón se generó un gran alboroto. Shinomiya había visitado el curso inmediatamente, preguntó por Saho. Aika explicó lo que sucedió y que él estaba en la enfermería. Rin, sin embargo, agregó que ella lo había visitado y que se encontraba mejor, aunque planeaban volver a verlo al salir de clases. Rin también dijo que avisaría a su hermana para que se uniera a la visita. Así que al terminar las jornadas, las dos tomaron las pertenencias de Saho y fueron a la enfermería para entregárselas. Al llegar notaron que estaba vacía, y al llamarlo varias veces sin obtener respuestas, pensaron que ya había regresado a casa. Sin embargo, al salir lo encontraron en calma, contemplando el atardecer. Se acercaron y le ofrecieron algo de beber, preguntándole si necesitaba algo. El prota, con gesto abatido, les pidió perdón, especialmente a Aika, por todos los problemas que le había causado. Ellas no lograban entender por qué actuaba de esa manera, tan distante y desanimado. De pronto, Saho sufrió un fuerte dolor de cabeza, y cuando Aika intentó ayudarlo, él la rechazó, pidiéndole que no se acercara para evitar contagiarla. Ante esa negativa, ambas decidieron retirarse, dejando a Saho sumido en su propio malestar. Mientras regresaba a casa, Kaede le preguntaba a Aika si acaso no había sentido algo al ver a Saho tan vulnerable, y Aika respondió que no era el momento de pensar en esas cosas. Y fue entonces cuando Kaede y Rin decidieron regresar a la enfermería. Kaede quiso asegurarse del estado de Saho, y no solo ella, sino también Rin mostró una clara preocupación. Kaede comentó que seguramente tampoco le había contado a su madre lo que estaba pasando, así que ambas se retiraron con la intención de llamarla. Este gesto, sin embargo, dejó a Aika un poco celosa al ver tanta preocupación de parte de Rin hacia él. Saho sí que volvió a casa y se ausentó de la escuela durante algunos días. De repente tocaron la puerta y eran sus compañeras quienes habían decidido visitarlo porque estaban realmente preocupadas. Él había enviado un mensaje extraño al grupo y luego no había vuelto a contestar, lo que las hizo temer que pudiera cometer una tontería. Saho les explicó que solo era una broma, que se había quedado dormido y por eso no había respondido. Ellas, aliviadas, le comentaron que la idea de la visita había sido de Aika, y el prota quedó sorprendido, pero Aika le respondió
respondió que era lo mínimo que podía hacer, pues si él se enfermó fue por su culpa. Kaede, en tono curioso, le señaló a Aika que también le sorprendería que supiera la dirección de la casa de Sajo. Aquello la puso muy nerviosa y rápidamente cambió de tema y dijo que lo importante era que ella confirmaron que se encontraba bien y que mejor era hora de retirarse. Días después, Sajo regresó a clases y en ese momento volvió a encontrarse con la chica rubia que investigaba a Aika. Poco después apareció la misma Aika y la rubia se acercó para hablar con ella. Le comentó que había escuchado mucho sobre ella y se decía que era muy linda y al ser la segunda mejor estudiante de la escuela, también debía de ser muy inteligente. Se presentó como Claudine Shinonome, la número 1 de su grado, y explicó que quería postularse como la próxima presidenta de la escuela. Para lograrlo pretendía reunir a los mejores estudiantes del primer año y pensaba que Aika sería la cara perfecta para su equipo, ya que la opinión pública la respaldaba. Antes de que Aika tan siquiera respondiera, Sajo intervino y advirtió que usarla como la imagen principal sería una pésima idea. Claudine se enfureció de inmediato y pensaba que él lo decía para perjudicarla en su campaña. Sin embargo, Sajo argumentó que si colocaba a Aika en el centro, la percepción de la escuela sería que la verdadera líder es ella, y eso terminaría eclipsándola como candidata. Claudine, ofendidísima, le explicó que cómo se atrevía a insinuar que podía ser opacada por alguien como Aika, y Sajo respondió con seguridad que había razones de peso para creerlo. Claudine estuvo a punto de explotar contra él, pero justo en ese momento llegaron otros estudiantes. Comprendiendo que armar un escándalo dañaría su imagen, decidió retirarse, no sin antes dejar en claro que arreglarían ese asunto más tarde. Mientras tanto, Aika se sonrojó profundamente por las palabras de Sajo. Él no entendía por qué reaccionaba de esa manera, ya que siempre solía decirle cosas similares. Fue Kaede quien aclaró la situación. No era lo que Sajo decía, sino cómo lo decía. Esa vez había hablado con confianza y sin sonar desesperado, y el momento se sintió perfecto, distinto a cuando parecía repetirlo de forma insistente. Aika, nerviosa, le comentó que seguía enfermo y que no debería andar diciendo cosas tan vergonzosas en frente de otros. Pasaron días después y durante una clase Sajo fue llamado al frente para resolver un problema. Sin embargo, estaba tan distraído que el profesor terminó pidiéndole que regresara a su asiento. La frustración era generalizada. Ninguno de los estudiantes lograba resolver los ejercicios de esa materia, ni siquiera Aika. Ella misma, conversando con sus compañeras, reconoció que le resultaba muy difícil, y Kaede terminó diciendo que había logrado entender, lo que despertó el interés de Sajo, quien le pidió prestado sus apuntes. Sin embargo, ella se negó, y resignado, Sajo decidió retirarse hacia la cafetería. Al llegar ahí buscó un asiento vacío, pero para su sorpresa fue llamado por Yuyu, quien lo invitó a sentarse con ellas. Sajo sabía que no le había buscado por amistad sincera, sino porque tenía algún interés en él. Yuyu le preguntó por su estado de salud, mencionando que se había enterado de su resfriado. Sajo confesó que ya se sentía mejor, a lo que ella reaccionó con una sonrisa mostrando alegría. Y justo en ese momento Ren interrumpió la charla y reveló la verdadera razón por la que lo habían buscado. Le explicó que pronto dejaría el puesto del comité disciplinario. Habían intentado encontrar un varón para reemplazarla, pero no habían tenido éxito, ya que solo mujeres habían mostrado interés. El problema era que, según ellas, las chicas solo buscaban entrar por diversión o por estatus que brindaba el comité y no se lo tomarían en serio. Por eso habían puesto los ojos en Sajo. Recordaban que ya las había ayudado en varias ocasiones y creían que sería el candidato ideal, así que le aclararon que el cambio se produciría en unos meses, por lo que tendría tiempo suficiente para pensarlo. De repente Yuyu tomó sus manos con entusiasmo, preguntándole si aceptaría contar con él. Sajo, nervioso, reaccionó de manera brusca y retiró sus manos rápidamente, lo que hizo que Yuyu volviera a sentirse insegura. Intentando remediar lo que había hecho, Sajo entonces tomó las manos de Yuyuel, pero aquello solo empeoró la situación. Ella se sonrojó aún más y Rin, junto con la otra compañera, reaccionaron dándole un buen golpe como castigo por atreverse a tocar de más. Poco después vemos a Sajo recuperándose del susto. Afortunadamente había logrado salir con vida del encuentro, aunque claramente no estaba del todo bien. Su expresión era agitada y su cabello completamente despeinado, y fue en ese preciso momento en el que apareció Aika. Al verlo en ese estado de que le preguntó con curiosidad por qué se veía tan alterado, y sobre todo porque tenía el cabello hecho un desastre. Sajo, aún confundido por lo que había vivido, no supo cómo responder. Le dijo que no se preocupara, que ella lo arreglaría. Se acercó a él con naturalidad, levantó su mano y comenzó a peinarle el cabello con delicadeza. Ese gesto, tan íntimo como inesperado, fue suficiente para que
Saho se pusiera nervioso y saliera corriendo del lugar sin decir ni una sola palabra. Poco antes del inicio de las vacaciones de verano, el comité estudiantil y el consejo disciplinario organizaron una pequeña ceremonia. Tocaba unas palabras de cierre al ciclo. Cuando fue el turno de Rin de subir al escenario, todas las chicas del auditorio se emocionaron con su presencia y la admiración era evidente. Fue en ese momento cuando Saho comprendió por qué tantas chicas aspiraban a ocupar el cargo en el comité. Era una mezcla entre respeto, estatus y visibilidad. Al regresar al aula, la profesora anunció que se necesitaría un pequeño grupo de estudiantes para vigilar la escuela durante las vacaciones. Como era de esperarse, nadie quiso ofrecerse. Ante la falta de voluntarios, la profesora tomó cartas en el asunto y eligió a aquellos que no tenían actividades en sus clubes durante el verano. El grupo resultante fue bastante pequeño y entre ellos estaba Saho y Aika. Finalmente, para definir quién asistiría a la escuela, la profesora propuso un piedra, papel o tijera. Quien perdiera se encargaría de las labores de vigilancia. Saho intentó excusarse diciendo que se había encontrado enfermo hace unos días, pero no tuvo escapatoria. El primero en enfrentarse fue él contra su compañero Tabata. Con algo de suerte o estrategia, Saho ganó el duelo. Se libró de tener que presentarse durante las vacaciones. Tabata, sorprendido, le confesó que tenía clases de refuerzo, algo que claramente debió decir antes de jugar, pero ya era demasiado tarde. Saho volvió a su asiento y ahora era el turno de Aika, quien se enfrentó a Maru-chan-san. Esta vez la suerte no acompañó a Aika y perdió, así que le tocaría asistir a la escuela durante todo el verano. Fue entonces cuando Sasaki, que observaba en silencio y bastante vivo, le pidió a Tabata intercambiar lugares. Le dijo que él podía tomar su lugar y Tabata sin dudarlo aceptó el intercambio, y ambos fueron a informarle a la profe. Ella aceptó sin problemas y así quedó decidido. Sasaki y Aika serían parejas durante el turno de vigilancia. Sasaki había hecho esto claramente para pasar más tiempo con la chica. Mientras conversaban, Kaede no perdía la oportunidad para provocar. Intentó sembrar celos en Saho. Le dijo que sus dos se veían muy bonitos juntos, pero el prota, tranquilo y sin alterarse, respondió con firmeza que efectivamente hacían una linda pareja. Su reacción desconcertó por completo a Kaede. Su trampa no había funcionado. Al final de la clase, Saho se retiró, pero antes de salir, Kaede volvió a acercarse y le dijo que si él hubiera perdido, habría pasado todas las vacaciones al lado de Aika. Pero el prota, con una seguridad que no había mostrado nunca antes, le respondió sin titubeos que eso ya no le interesaba. Se marchó del salón con paso firme y pensó que esa chica ya no merecía su atención. Horas más tarde, Saho llegó a su trabajo. El dueño de la librería estaba más satisfecho con su desempeño. Era rápido, amable y se notaba que disfrutaba de lo que hacía. Saho le confesó que antes había trabajado en tiendas de autoservicio, lo cual le había ayudado a desarrollar esa eficiencia. Al salir del local, Saho se encontró con una escena incómoda en plena calle. Unos chicos molestaban a un niño más pequeño. Le habían quitado la mochila y lo acosaban sin razón aparente. Sin pensarlo, Saho intervino. Se plantó frente a ellos y con autoridad les pidió que se retiraran. Aunque intentaron burlarse de él, el prota no reaccionó. Los ignoró por completo y los chicos, sin otra opción, simplemente se alejaron. Se acercó al niño y le preguntó su nombre, y el pequeño respondió que se llamaba Sasaki. Saho notó que llevaba una tarjeta colgada en el cuello con su nombre y un número de teléfono. Preocupado, marcó el número para comunicarse con sus padres y contarle lo sucedido. Mientras esperaban a que llegaran los padres del niño, el prota aprovechó el tiempo para limpiar sus cosas y asegurarse que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando apareció una joven con elegancia y calma. Se acercó al lugar donde estaban y se presentó. Ella era Sasaki, la hermana de pequeño, cuyo verdadero nombre era Kouta. Saho se presentó de inmediato y le dijo que había sido él quien había llamado el número en la tarjeta del pequeño Kouta, y le explicó brevemente lo que había sucedido, los chicos que lo molestaban, cómo intervino para ayudarlo y cómo se aseguró de que no sufriera daños. Sasaki se mostró visiblemente aliviada y con una sonrisa sincera agradeció profundamente por proteger a su hermanito. Para ella ese gesto significaba más de lo que podía expresar. Saho, humilde como nadie, le respondió que no había sido la gran cosa y le aconsejó que revisara
revisara bien las pertenencias de Kouta por si acaso, y se dirigió al niño para pedirle que tuviera un poquito más de cuidado. Le recomendó no andar solo por lugares desiertos para no preocupar a su hermana, y ella, afectuosa pero firme, le dijo a Kouta que debía hacerle caso, porque esta vez había tenido la suerte de encontrarse con un joven muy, pero que muy amable. Días más tarde, en una tranquila mañana, vemos a Saho preparando su desayuno, y en eso aparece Kaede sorprendida de verlo tan temprano levantado. Le pregunta por qué está despierto a esa hora y él le responde que debe ir a trabajar. Kaede, algo confundida, le pregunta por qué eligió trabajar en ese lugar tan pequeño, y Saho le explica que al ser una tienda modesta puede terminar sus tareas rápidamente y tiene el resto de la tarde libre, a diferencia de trabajar en un establecimiento más grande donde mientras más trabajas más te cargan de tareas. Kaede se ríe y le dice que eso es justo como trabajar en el comité estudiantil, más responsabilidad solo trae más trabajo. Entonces ella cambia el tema y menciona que escuchó que le ofrecieron un puesto en el comité disciplinario. Curiosa, le pregunta si tiene alguna relación especial con Shinomiya y si de verdad piensa unirse al comité. Saho le responde con calma que ve a Shinomiya como una hermana mayor y que ella lo ve igual. No tiene intenciones de unirse al comité. Kaede lo escucha atentamente y le lanza una propuesta inesperada. Le sugiere que se una al comité estudiantil, ya que pronto ella dejará su puesto y no quiere entregarlo a alguien que no conozca. Saho piensa que se trata de una broma, pero Kaede, muy seria, le dice que lo piensa en serio y que debería considerarlo. Más tarde vemos a Saho en la librería creando unas tarjetas para los libros, y es entonces cuando llega Sasaki, la hermana de Kouta. Había decidido visitarlo para darle las gracias una vez más. Ella le confiesa que aquel día estaba tan nerviosa que no supo ni qué decirle, pero que ahora se siente aliviada y feliz de saber que alguien como él vive tan cerca. Le parece admirable que trabaje en un lugar tan cálido y que además haya sido tan amable. Saho, ruborizado, le dice que se siente nervioso por los halagos, especialmente viniendo de alguien tan madura como Sasaki, y ella, sorprendida, le dice que es la primera vez que alguien la llama madura, pues usualmente todos la tratan como si fuera una niña. Saho le pregunta entonces si se dirige a su universidad, pero ella le aclara que aún asiste a una escuela para chicas. Dice que no tiene nada de grandioso ir a una universidad, pero Saho le responde que para él no hay nada de malo en eso, que ella le parece una persona pura y madura. Ambos se quedan callados y nerviosos, pero antes de irse, Sasaki le agradece una vez más por haber ayudado a su hermano. Desde aquel día, Kouta ha ganado más confianza y eso es gracias a él. Además, le confiesa que no tiene mucha experiencia hablando con chicos, pero hablar con Saho le ha ayudado a superar esa timidez. Extraño. Sasaki se disculpa por haberlo distraído y antes de marcharse le entrega a Saho un sobre como agradecimiento. Después de que se va, Saho abre el sobre para ver qué contiene. El verano todavía no termina. Días más tarde, Saho y Fuka, o Sasaki como ya les dije que se llamaba, pero es de su otro nombre, se encuentran para dar un paseo en la playa. El viento sopla suavemente y en ese instante Fuka nota algo. Saho aún lleva el pañuelo que ella le regaló. Él sin dudarlo le dice que no pudo olvidarlo, que fue un regalo especial y que por eso siempre lo lleva con él. Fuka, emocionada, le dice que eso la hace feliz. Saber que le gustó tanto su obsequio significa mucho para ella. Pero ¿cómo llegaron hasta aquí? Todo comenzó unos días antes, cuando Fuka pasó por la librería. Se dirigía a la biblioteca, pero decidió desviarse un poco para hablar con él. Saho la observó con atención, pues se veía hermosa con ese atuendo veraniego y no pudo evitar ponerse algo nervioso. Notó que en su muñeca llevaba una pulsera con detalles de conchas marinas y le dijo que le gustaba mucho su estilo. Fuka le explicó que recientemente había ido a la playa con su padre y había comprado esa pulsera en una tienda cercana. Incluso contó que en ese lugar se pueden crear accesorios personalizados con conchas del mar. Mientras Fuka hablaba, Saho buscó en su celular la ubicación de la tienda. Ella, con curiosidad, se acercó para ver la pantalla, lo que puso muy nervioso a Saho. Cuando él le dijo que planeaba ir, ella le preguntó si quería que lo llevara. Él aceptó encantado. Le parecía increíble poder crear recuerdos personalizados como esa pulsera, así que le pidió que lo acompañara a ese lugar. Y así fue como terminaron caminando juntos por la playa, con el sol cayendo lentamente y el viento acariciando sus recuerdos compartidos. Mientras caminaban por la orilla de la playa, Fuka parecía incómoda. Miraba constantemente a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera observando. Saho, notando esa
inquietud le preguntó si se sentía bien y por qué parecía estar escondiéndose. Fuka, algo apenada, le confesó que no solía vestirse de esa manera y de hecho le resultaba incómodo. Solo se atrevía a usar esa ropa cuando salía con él. Sentía miedo de que sus compañeras la vieran así y pensaran mal de ella. Y Sajo, intrigado, le preguntó entonces qué tipo de ropa usa normalmente. Y ella, sin titubeo, respondió que aún usaba ropa de cuando estaba en la primaria. La respuesta lo sorprendió internamente. Sajo se preguntaba si eso era realmente posible. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Aika, Ichigi y Kaede se preparaban para salir de paseo y disfrutar de sus vacaciones. Y en el camino, Kaede se detuvo frente a la casa de Sajo. Aika, confundida, le preguntó si acaso estaba pensando en invitarlo a salir con ellas. Y Kaede, con su humor característico, le respondió que sí, pero que en realidad lo quería solo para que cargara sus cosas. Las chicas tocaron varias veces, pero nadie respondió. Y Aika dedujo que seguramente Sajo estaba trabajando, así que, sin más opción, continuaron con su plan. De vuelta en la costa, Sajo y Fuka finalmente llegaron a la tienda donde ella había comprado su pulsera de conchas. Sajo dudaba internamente si había sido correcto pedirle ayuda a Fuka para una actividad que, en el fondo, le parecía algo infantil. Pensaba que una chica de universidad como ella preferiría estar en una fiesta o en planes más típicos de su edad. Pero antes de que pudiera decir algo, Fuka lo tomó del brazo, mostrando espontáneamente su lado más alegre y cálido. A pesar de la cercanía, Sajo no quiso aprovecharse de la situación y se apartó suavemente. Además, le sugirió que caminaran por separado. Fuka solamente asintió sin incomodarse, y al entrar en la tienda fueron recibidos por la dueña del local, quien de inmediato reconoció a Fuka. Le dijo que era imposible olvidar a alguien tan madura como ella. Qué raro que eso sea un cumplido aquí. En fin, a Fuka le dio un poco de pena, pero sonrió, y ambos comenzaron a mirar los objetos expuestos. Había collares, pulseras, anillos, dijes, todos hechos con conchas, cristales y pequeñas piezas marinas. El lugar parecía tener magia. Fuka sugirió que hicieran un recuerdo juntos, algo especial para conmemorar ese paseo. Como la vez anterior ella había hecho una pulsera, esta vez propuso que hicieran un collar, y Sajo aceptó con bastante gusto. Mientras Fuka se concentraba en sus diseños, Sajo se quedó en silencio. Observaba los materiales, pero no lograba decidir qué quería hacer. La dueña, notando su expresión, se acercó y le preguntó si el collar era para regalar, y le dijo que ese tipo de indecisión era típica de alguien que deseaba hacer un obsequio especial y no quería equivocarse. Sajo, con una leve sonrisa, respondió que sí, que era para un amigo que pronto cumpliría años. La mujer le mostró todos los collares disponibles y le dijo que podía elegir el que más se ajustara a esa persona. Sajo se detuvo un largo rato evaluando cada uno, porque ese regalo debía ser perfecto. Y entonces lo entendemos. La persona para quien estaba preparando ese regalo no era otra que Aika. Mientras Sajo observaba las piezas para crear su collar, Fuka se le acercó con una pregunta directa que lo tomó por sorpresa. ¿Ese collar es para la chica que le gustaba? Sajo se quedó en silencio por un momento, pero no podía mentirle. Con una sonrisa resignada le respondió que, al parecer, ella lo conocía demasiado bien. Y entonces, sin rodeos, le contestó que sí. Fuka bajó un poco la mirada, visiblemente entristecida, y le preguntó por qué, si ya no piensa en ella como antes, quiere hacerle un regalo a alguien que nunca le correspondió. Sajo suspiró, pues su respuesta fue serena pero llena de emoción. Dijo que aunque Aika nunca haya respondido a sus sentimientos, todavía le tenía mucho cariño, porque gracias a ese amor no correspondido, él se esforzó durante 2 años por ser una mejor persona. Fuka lo miró en silencio y le dijo que lo entendía y que lo apoyaría. En la tienda, Sajo observó una fotografía enmarcada en una de las paredes y aparecía una chica muy parecida a Fuka, pero con un uniforme de secundaria. Intrigado, le preguntó si acaso tenía una hermana menor, pero Fuka le respondió con naturalidad que esa foto era de ella y se la había tomado hace bastante poco. Sajo quedó boquiabierto, se notaba confundido. Durante todo este tiempo había asumido que Fuka era una universitaria madura, pero en realidad estaba en 3er año de secundaria y todo cobraba sentido ahora. Y entonces, sin querer, comprendió algo más. Ella aún no era legal. Ok, no, aquello lo dejó profundamente alterado por dentro, aunque intentó mantener la compostura. Mientras fabricaban sus recuerdos, Sajo tuvo que cortar una concha, pero sus manos temblaban un poco, y fue entonces que Fuka, en un tono suave, le lanzó otra pregunta: si ella renunció a la persona que le gustaba, ¿por qué se esforzaba en seguir siendo
mejor. Y Saho, sin respuesta clara, solo le dijo que no sabía por qué lo hacía, que era algo difícil de explicar y tal vez algún día ella lo entendería cuando se enamorara por primera vez. Fuka se sonrojó y nerviosa le preguntó qué era exactamente eso del amor. Saho, con una expresión melancólica, le dijo que tampoco lo tenía muy claro, que al menos en su experiencia no era algo muy bonito, pero también creía que el amor era diferente para cada persona. De pronto vemos que Aika y las demás llegaron a la misma tienda con intención de comprar algún recuerdo, pero la dueña, con total sinceridad, les dijo que estaba a punto de cerrar y básicamente las echó del lugar. Más tarde, Kaede salió a comprar algo para comer, mientras tanto Aika e Ichii la esperaban sentadas en una banca, y cuando Kaede por fin regresó con comida, Ichii se mostró encantada con su malteada, pero Aika lucía algo inquieta. Kaede la notó de inmediato y le preguntó qué le pasaba, cuando Aika le confesó que creía haber visto a Saho en la playa con otra chica. Kaede, con esa actitud despreocupada de siempre, le dijo que eso era imposible, que Saho seguramente estaba trabajando, y además añadió que él solo tenía ojos para ella. Y volvemos con Saho y Fuka, quienes no lograron terminar sus regalos a tiempo. La tienda estaba por cerrar y Fuka, un poco decepcionada pero sonriente, le dijo que esperaba que pudieran regresar otro día para terminar lo que habían empezado. Saho le prometió que así sería, y más aún, que la próxima vez que vinieran le traería un recuerdo en agradecimiento por haberlo acompañado. Y antes de irse, Fuka le hizo una última pregunta: si cuando ella entrara a preparatoria también se enamoraría. Saho la miró con ternura y le respondió que no tiene que preocuparse por cuándo será, que eso es algo que simplemente pasa cuando menos se lo espera. Días después, Saho estaba de nuevo en la librería conversando con el dueño. Le preguntó qué haría cuando las clases comenzaran y él ya no pudiera seguir trabajando. El dueño le dijo que ya lo había pensado y que de hecho colocó un anuncio para buscar a alguien que lo reemplazara, y justo en ese momento una chica apareció en la entrada preguntando por el anuncio. Saho sintió una extraña familiaridad con su rostro y pronto lo recordó. Era Ichinose, una compañera de su salón, que es una chica muy tranquila y callada. El dueño la saludó con entusiasmo y descubrimos que su nombre es Mina y que ha sido una cliente frecuente durante años. Tanto él como su esposa le tienen mucho cariño. Mina explicó que estaba ahí por el trabajo y el dueño, encantado, recibió su solicitud y la contrató en el acto. Luego la llevó donde su esposa para que la saludara, y mientras ambas conversaban, la señora notó algo: el flequillo de Mina estaba muy largo y le dijo que eso podría dar mala imagen a la tienda, y con amabilidad le ofreció cortárselo ella misma. Justo cuando todo se estaba empezando a poner tenso, Saho apareció en la escena. Había escuchado toda la conversación anterior y, sabiendo perfectamente lo tímida que era Mina, entendió que la simple idea de cortarse el flequillo podría ser una experiencia muy incómoda para ella, así que sin dudar intervino para desviar la conversación. Saho con amabilidad mencionó que había escuchado que Mina le gustaba mucho leer, y con esa excusa le preguntó si el flequillo no le sorbaba al momento de hacerlo. Mina, aún nerviosa, le respondió que solía sujetárselo cuando lo necesitaba, y para probarlo demostró cómo lo hacía. La dueña del local, al ver esto, consideró que el fleco no sería un problema y, con una sonrisa amable, le dijo que sería un placer contar con ella como parte del equipo. Al día siguiente, Mina llegó a su primer día de trabajo y Saho fue el primero en saludarla y trató de iniciar una conversación para aliviar el nerviosismo, pero las respuestas de Mina eran breves, cortas y casi susurradas, algo que hizo que Saho pensara que trabajar con ella no sería tan fácil como había imaginado. Luego de explicarle las tareas básicas, llegó el momento más delicado: enseñarle cómo atender a los clientes. Saho se acercó para colocarle su gafete, pero la cercanía inesperada provocó que Mina se pusiera extremadamente nerviosa y su timidez era evidente. Justo en ese momento entró un cliente con una actitud bastante sospechosa. Saho, sin pensarlo mucho, le pidió a Mina que se encargara de atenderlo como práctica, pero fue un error. Al acercarse, el sujeto comenzó a reclamar con rudeza por no encontrar el libro que buscaba. El tono, la presión, la incomodidad, todo provocó que Mina entrara en pánico, y su ansiedad provocó que empezara a llorar. Saho rápidamente intervino para calmar la situación y atender al cliente por su cuenta, y finalmente el hombre se retiró, pero Saho no lo dejó pasar. Le explicó a Mina que en el mundo del trabajo es común encontrar personas difíciles, y lo importante, dijo, era mantener la calma y no dejarse afectar. Pero a pesar de sus
palabras, Mina seguía visiblemente alterada. Por eso Sajo la llevó al almacén donde la dueña estaba presente para que pudiera tranquilizarse lejos del mostrador. Sajo, mientras tanto, volvió a sus tareas, aunque su mente seguía pensando en ella. Reflexionó sobre la situación. Si él llegaba a ausentarse, ¿podría Mina enfrentar sola las exigencias del trabajo? Esa duda lo llevó a hablar directamente con el dueño, a quien le expresó con sinceridad que no creía que Mina estuviera hecha para ese trabajo. El dueño, en lugar de molestarse, bajó la mirada con cierta tristeza. Le explicó que le había dado el empleo a Mina no solo porque necesitaba ayuda, sino porque era una cliente frecuente. Más que eso, sabía que Mina era una persona extremadamente tímida y por eso mismo le pareció importante ofrecerle esa oportunidad. Así que, movido por esa idea, fue directamente al almacén y le pidió a la dueña que les dejara hablar a solas. Frente a frente, trató de levantarle el ánimo. Le dijo que nadie podía atender perfectamente desde el primer día y que siempre habría clientes molestos que pondrían a prueba su paciencia. Lo importante, según él, era no dejar que eso la definiera. Sabía que era tímida, pero le pidió que le demostrara que era capaz de manejar el negocio por su propia cuenta. Sin embargo, Mina seguía temorosa. Entonces Sajo fue más directo. Si no creía que podía hacerlo, lo mejor era que renunciara. No se lo dijo con crueldad, sino porque en el fondo pensaba que volver a ser solo un cliente sería lo mejor para ella, volver al espacio donde se sentía cómoda. Pero para su sorpresa, Mina se negó. Le aseguró que se esforzaría por mejorar y que enfrentaría sus miedos y haría todo lo que fuera necesario para no tener que renunciar, pues no quería volver a esconderse nunca más. Esa determinación conmovió a Sajo, quien aceptó su decisión, así que volvió con el dueño y le confirmó que Mina se quedaría. A partir de mañana, prometió, ambos harían todo lo posible para ayudarla a vencer su miedo. Mientras tanto, en otro lugar, un compañero de clase con complexión robusta se encontraba al lado de Rin. Su expresión era triste y melancólica, por lo que las chicas no tardaron en preguntarle qué le ocurría. Él, visiblemente afectado, confesó que últimamente había tenido problemas con su hermanita menor, algo que lo tenía bastante desanimado. En ese instante recibió una notificación en su celular. Aika y Kate estaban en videollamada y esta última lo había invitado a unirse. Sajo aceptó la invitación y se unió, pero apenas Aika se dio cuenta de que él estaba presente, apagó su cámara de inmediato. Sajo, algo avergonzado, le pidió consejos a las chicas y les contó que durante su trabajo había provocado que una compañera terminara literalmente de rodillas frente a él, lo cual lo hacía sentirse profundamente mal. Las chicas, sin ningún tipo de filtro, le dijeron que si se sentía culpable era porque probablemente cometió un error. Entonces Sajo le explicó mejor la situación y dijo que la chica en cuestión había recibido una segunda oportunidad y que él no sabía cómo debía tratarla o decirle al día siguiente. Al escuchar toda la historia, Aika tomó la palabra. Desde su punto de vista, no toda la culpa recaía en Sajo. Si la chica hubiese sido capaz de comunicar adecuadamente sus emociones desde el inicio, tal vez todo habría sido diferente. Al ver que Sajo y Aika estaban conectando bastante bien, que decidió cortar la llamada, dejándolos a ambos en una conversación en privado. El chico se notaba algo nervioso, no había hablado con tanta tranquilidad en días debido a las vacaciones, ya que él estaba ocupado en el trabajo. Aprovechó la ocasión para preguntarle cómo había estado últimamente, y Aika, agradecida, le respondió que le había estado pasando bien, especialmente en compañía de su amiga. En ese momento, el prota le preguntó por qué había apagado la cámara al inicio. Aika, algo evasiva, respondió que simplemente acababa de salir del baño, y la conversación entre ambos fluyó con naturalidad. El prota le agradeció por el consejo y finalizó la llamada. Al día siguiente, Sajo llegó a la librería solo para encontrar que Mina ya estaba ahí antes que él, y le comentó que todavía tenían tiempo antes de abrir, así que podían hacerlo con calma. Para su sorpresa, Mina respondió con una seguridad totalmente nueva. Así que cuando llegó el momento de abrir, ella se ofreció a encargarse de la apertura, lo que sorprendió muchísimo a Sajo. Instantes después, entró un cliente y aunque Sajo iba a atenderlo como de costumbre, Mina le pidió que la dejara encargarse. Respiró hondo y se armó de valor. Para su fortuna, la interacción fue buena. Atendió con soltura y el cliente quedó satisfecho y se retiró. El prota lo felicitó y le explicó lo orgulloso que se sentía
Mina por ese avance. Le preguntó qué había cambiado para que se mostrara tan decidida de repente, y Mina con humildad le explicó que había estado viendo varios videos en YouTube sobre cómo atender al público. Saho la felicitó de nuevo, pero en su mente no podía evitar preguntarse por qué se había esforzado tanto en un trabajo que al principio parecía no poder manejar. Así que durante la hora del almuerzo, Saho finalmente le preguntó directamente por qué había buscado un empleo de medio tiempo, y Mina, más abierta de mente que antes, explicó que su objetivo era volverse independiente. Le reveló que su hermano, el mismo joven de complexión robusta que estaba con Rin, era miembro del consejo estudiantil y que siempre habían sido muy unidos. Sin embargo, recientemente él había comenzado una relación amorosa y eso había generado una separación entre ambos, y lo que más le afectó fue un día en particular cuando al llegar a casa vio los zapatos de una chica en la entrada. Sin pensarlo mucho, fue directamente al cuarto de su hermano y los encontró juntos, justo cuando la chica le estaba dando unos besotes, y desde entonces Mina no había sido capaz de mirarlo a la cara, no por celos, sino porque sentía que había perdido al hermano con el que compartía su mundo. Así que por esa razón había decidido buscar un trabajo para no tener que estar en casa con él, y también para empezar a ganar su propio dinero con el fin de alcanzar esa ansiada independencia algún día. Saho, al escuchar todo esto, finalmente entendió el peso que llevaba Mina sobre sus hombros. Ya no se trataba simplemente de timidez o de un mal primer día, se trataba de una necesidad emocional profunda de encontrar su lugar en el mundo. El prota, al comprender todo esto, le promete apoyarla y acompañarla en su proceso para seguir creciendo. Ese pequeño gesto de comprensión y respaldo termina siendo un punto de inflexión para la chica, ya que a partir de ese día comienza a mostrar un cambio notorio, y justo en ese momento aparece Fuka. Saho le presenta a Mina y le aclara que, aunque Fuka puede parecer muy madura, en realidad es apenas una estudiante de secundaria. Las dos se saludan con cordialidad, pero Saho tiene una idea mejor. Sabiendo que Mina es amante de los libros, piensa que ambas podrían llevarse bien, ya que Fuka también adora la lectura. Cuando Fuka se entera de esto, se emociona de inmediato, feliz de conocer a alguien que comparte esa pasión. Declara que espera que puedan convertirse en grandes amigas. Saho, al ver cómo Mina conversa sin presión ni incomodidad, se llena de satisfacción, pues por primera vez se muestra realmente a gusto interactuando con alguien. No obstante, el día transcurre sin que llegue un solo cliente, y si las cosas siguen así, Mina no podrá practicar lo que más necesita, la interacción directa. Es entonces cuando Saho tiene una ocurrencia peculiar. Le propone a Fuka actuar como clientes problemáticos para ayudar a Mina a entrenar bajo presión. El primero en participar es el propio Saho, quien simula estar molesto por no encontrar las revistas que buscaba. Mina, sin entrar en pánico, responde con calma, informándole que probablemente ya se las llevaron y que consultará con el dueño para resolverlo. Lo que Saho no esperaba era que ella se lo tomara completamente en serio y realmente fuera a buscar al dueño para consultar sobre las revistas, dejando a Saho sorprendido y algo avergonzado por lo realista que resultó la escena. A continuación es el turno de Fuka, quien disfruta la experiencia actuando como una clienta excéntrica. Mina la atiende con habilidad y simpatía, logrando completar la escena sin mayores complicaciones. Al finalizar, Fuka se despide con optimismo, asegurando que espera volver a ver a Mina pronto. Una vez que Fuka se retira, Saho felicita a Mina por su desempeño y le expresa su alegría al ver que ya tiene a alguien con quien hablar y sentirse cómoda. Agrega que eso lo deja más tranquilo, ya que su tiempo en la librería está por terminar. Al escuchar esto, Mina muestra un gesto de tristeza. No había asimilado que pronto Saho se iría y que su tiempo juntos en el trabajo tenía un límite. Esa misma noche, Saho no puede evitar recordar cómo Mina siempre está sola en la escuela y cómo le confió cosas que probablemente no le diría a nadie más. Aquello confirma que ella no tiene muchas personas cercanas y que su vínculo con él es más importante de lo que aparenta. Al día siguiente, Saho regresa a la tienda y se encuentra con Mina leyendo un libro de cocina. Esto activa un recuerdo en ella. Hace tiempo quiso aprender a cocinar para su hermano, pero ese mismo día su hermano llevó a su novia a casa y fue ella quien terminó cocinando para él. Ese episodio fue devastador para Mina, sobre todo al ver que incluso tenían cubiertos especiales para la pareja, como si ella no tuviera espacio en la vida de su hermano. De vuelta al presente, Saho y Mina empacan libros juntos. Él la elogia por su delicadeza y dedicación, recordándole que cuando él empezó, el dueño solía regañarlo por ser torpe con los libros. En cambio, la precisión y cuidado que muestra Mina la convierten en una persona especial
especial. Al escuchar esto, Mina sonríe tímidamente, halagada por esas palabras. Sajo también le comenta que luce muy bien con el cabello recogido y que debería mostrar su rostro con más frecuencia, pues le sienta bastante bien. Raro. Y termina la jornada y se disponen a salir, pero justo al hacerlo se cruzan con el hermano de Mina. El chico al verla intenta hablar con ella, sin embargo, Mina, todavía dolida, se esconde inmediatamente detrás del prota, negándose a enfrentarlo. Sajo se presenta con el hermano de Mina, explicándole que es su compañero de trabajo, pero el chico, visiblemente alterado, le exige que se calle y que no se meta. Sajo entonces decide respetar su espacio y da un paso atrás, pero entonces nota algo inesperado. Mina lo está sujetando del brazo con mucha fuerza, como si no quisiera que se alejara de ella. El hermano, molesto, intenta llevársela, pero Sajo vuelve a intervenir. Le propone hablar en un lugar más tranquilo y cuestiona si realmente permitiría que su hermana estuviera parada en plena calle bajo el fuerte sol. Esta frase, aunque sencilla, lo hace reflexionar y el ambiente tenso se disipa ligeramente. Finalmente, los tres se dirigen a una cafetería. Ya sentados, el hermano le pide disculpas a Mina, le dice que desea volver a tener la misma relación cercana de antes y promete que intentará que su noviazgo con Yuri no interfiera más entre ellos. Pero Mina, con honestidad, responde que no se sentiría bien si él se alejara de su pareja solo por ella. Es entonces cuando aparece Yuri, quien también se disculpa por haber provocado tensión entre los hermanos. Señala que, conociendo la personalidad tímida de Mina, trabajar y exponerse al público debe de ser muy difícil y por eso cree que es demasiado pronto para que esté en ese entorno y sugiere que tal vez lo mejor sería que renunciara. Pero esta vez Mina ya no se queda callada, se molesta y afirma con firmeza que ella puede hacerlo. Y justo cuando la conversación se vuelve más intensa, el prota interviene y les recuerda a ambos que antes de decidir por ella deberían escucharla. Les cuenta que desde que Mina empezó a trabajar ha mejorado todos los días, que ha demostrado valor, constancia y una gran capacidad para enfrentar situaciones difíciles, como cuando tuvo que soportar a clientes groseros. El prota les explica que, aunque les cueste separarse de ella, tarde o temprano eso sucederá. Mina está creciendo y verla como una niña es un error. Volver al punto de antes sería cortar sus alas y por eso mismo les pide que no la presionen, que no esperen una respuesta inmediata. En su lugar les sugiere darle tiempo para que sea ella misma quien encuentre las palabras correctas. El hermano y Yuri aceptan la propuesta y se retiran. Y a solas, Mina le agradece a Sajo por haberla defendido. Está emocionada porque esta vez él no la corrigió como suele hacerlo, lo que para ella significa que lo hizo muy bien. Sajo con calma le dice que cada persona tiene sus propias luchas internas, sus miedos, sus razones, que no existe una sola forma de actuar correctamente. Ella ha enfrentado cosas que antes la paralizaban, ha soportado críticas y ha crecido. Todo eso lo hizo porque creyó que era lo correcto. En otro lugar vemos a Aika, quien se dirige a la escuela para cumplir con una actividad extra asignada por su profesora, y allá se encuentra con Sasaki, quien se sienta junto a ella, marcando el inicio de una interacción que podría ser muy, pero que muy importante. De regreso con Mina, recordamos el comentario de Sajo, quien le había dicho que se veía mejor mostrando su rostro. Inspirada por eso mismo, Mina decide cortarse el cabello y cambiarse el peinado, mostrando su cara con más seguridad. El prota nota el cambio, se acerca y le dice que hoy es un día especial. Con gentileza le retira el gafete del uniforme y le anuncia que su periodo de entrenamiento ha finalizado. Tiempo después vemos a Sajo limpiando la banqueta frente a la tienda. De pronto escucha una voz familiar, y sí, es Fuka, la siempre entusiasta estudiante de secundaria. En esos momentos también aparece Mina, lo que provoca una divertida confusión. Viéndolas juntas, no puede evitar pensar que Fuka, pese a ser de secundaria, parece mucho mayor, mientras que Mina, que ya está en preparatoria, parece mucho menor. Esta pequeña contradicción la deja por un momento con los cables cruzados. Mina y Fuka pasan la tarde conversando animadamente sobre un libro que ambas han leído, pero ese momento de tranquilidad se ve interrumpido cuando Sajo recibe un mensaje de Kaede, su hermana, quien le pide que regrese a casa de inmediato. Ayer se encuentra con ella, quien no tarda en interrogarlo. Quiere saber por qué sigue trabajando en la librería, especialmente ahora que ha escuchado que lo hace junto a la hermana del gordito Kun. Insinúa que lo hace para protegerla o cuidarla, y Sajo, con algo de incomodidad, intuye que Shinomiya fue quien le pasó esa información. El buen
prota intenta defenderse, pero Kaede contraataca con una crítica directa. Si él tiene tanto tiempo libre para trabajar, ¿por qué no colabora con el consejo estudiantil? Le explica que están desbordados de trabajo, especialmente por los preparativos del tour para los alumnos de nuevo ingreso, y que tanto el consejo como el comité disciplinario están bajo mucha presión. Luego lanza una indirecta mucho más personal. Rin quedó muy decepcionada desde que Saho rechazó la oferta para unirse al comité. Kaede no duda en decirle que Rin lo ve como algo más que el simple hermano de su compañera del consejo. Para forzarlo a actuar, Kaede le entrega su propio teléfono y le dice que llame a Rin de inmediato para ofrecerle su ayuda. Aunque Saho no le convence esta idea, finalmente accede y marca el número, pero Rin al contestar escucha todo lo que está ocurriendo y se da cuenta de que Kaede lo está obligando a llamarla. Aún así no se muestra molesta y con amabilidad le pide a Kaede que lo deje tranquilo. Saho, retomando el control de la conversación, le explica a Rin que sabe del trabajo que están haciendo con el tour y que le gustaría ayudar genuinamente, pero entonces el prota le dice la verdadera razón por la que quiere estar en su grupo, porque quiere verla a ella. Esta confesión inesperada y directa hace sonrojar profundamente a la presidenta, quien finalmente acepta su ayuda y le dice que lo esperará al día siguiente en la escuela. Así que nos vamos al día siguiente, donde Saho se presenta para colaborar con el equipo. Rin está un poco nerviosa de verlo, todavía afectada por lo que le dijo la noche anterior. Le explica que el consejo estudiantil y los representantes de clase serán los encargados de guiar a los nuevos alumnos, mientras el comité disciplinario preparará todo el equipo logístico necesario para el evento. Así que el comité disciplinario, formado en su mayoría por chicas, tiene una carga física de trabajo considerable, y Rin confiesa que le pidió a él que ayudara porque confía plenamente en sus capacidades. Saho acepta sin dudarlo, diciendo que es una buena oportunidad para mostrar su masculinidad y que quién sabe, tal vez hasta conquista a alguna chica en el proceso. Ambos comienzan a caminar por la escuela y llegan a un salón donde están capacitando a los representantes de clase. Ahí se encuentra con los alumnos más destacados, entre ellos Aika y Sasaki, quienes están trabajando junto al resto del equipo para preparar el recorrido. Más adelante, Saho se reúne nuevamente con el comité disciplinario, donde el gordito Kun se muestra feliz de verlo. Le dice que desde su última conversación ha notado un gran cambio en Mina. Ahora se ve más tranquila, más alegre y pasa los días hablando de Saho. Le agradece sinceramente, reconociendo que todo ese progreso es gracias a su influencia. La historia regresa con Aika, quien junto a sus compañeros ha finalizado satisfactoriamente la capacitación para el recorrido escolar. Todo está listo para el día siguiente. Justo cuando se preparaba para irse, Sasaki se le acerca y, con un tono amable, le menciona que por la tarde tendrá un partido de fútbol. Le gustaría que ella lo acompañara y lo viera jugar. Sin embargo, Aika rechaza la invitación del FIFA y le explica que debe cuidar a su hermanita menor, por lo que no podrá asistir, aunque le agradece sinceramente la invitación y espera que él no se sienta mal. Este pequeño gesto de Sasaki despierta un recuerdo en Aika. Vuelve mentalmente a sus años de secundaria, donde siempre fue una chica introvertida con dificultades para socializar. Muchas veces sus amigas le invitaban a salir con chicos de la escuela, a divertirse como lo hacían los demás, pero por distintas razones personales ella nunca podía acompañarlos. Aunque intentaba no darle demasiada importancia, poco a poco comenzó a compararse con los demás y a sentirse como una perdedora por no poder vivir esas experiencias. Uno de esos días, en medio de sus pensamientos, presenció como Saho tropezaba y caía al suelo frente a todos. Nadie se acercó a ayudarlo y ella, sin pensarlo mucho, caminó hacia él y le tendió la mano, pero este gesto no nació de un deseo genuino de amabilidad. Aika no lo ayudó para ser la chica buena de la escuela, lo hizo porque al verlo tirado en el suelo y humillado, se vio reflejada en él y le entendió de inmediato. Días después, Saho se le acercó, le agradeció por haberlo ayudado y le pidió que saliera con él. Ella lo rechazó con frialdad, le dijo que en ese momento de su vida ese tipo de cosas no le interesaban, pero Saho no se rindió nunca. Día a día intentaba acercarse más a ella, y aunque Aika era dura y cortante, él continuaba, con una actitud cada vez más positiva. Su insistencia, paradójicamente, hizo que otras chicas de la escuela empezaran a hablar con ella, le preguntaban por él, se acercaban más a ella, y Saho, sin proponérselo, la hizo más visible socialmente. El tiempo pasó y al graduarse de secundaria, Aika descubrió que Saho presentó el examen para ingresar a la misma preparatoria que ella.
chica, y como si fuera poco, acabaron en el mismo salón. Aquel gesto le dejó claro que él estaba decidido a seguir a su lado. Y en el presente, mientras regresaba a casa, Aika creyó escuchar la voz de Saho. Se detuvo alerta, algo dentro de ella se activó. Comenzó a buscarlo por toda la escuela, pues quería verlo, deseaba encontrarlo, pero no tuvo suerte. No lo halló por ninguna parte y pensó que quizás solo fue su imaginación. Se sintió triste, cabizbaja, con un peso en el pecho. Los recuerdos de cuando Saho se alejó de su vida volvieron a su mente, pero justo cuando bajaba la guardia lo volvió a ver. Esta vez estaba segura de que era él y sin dudarlo lo siguió. Su mirada estaba decidida, iba a alcanzarlo como fuera. En ese momento chocó directamente con Saho, quien venía distraído tras haber hecho trabajos pesados. Al impactarse con ella cayó al suelo y Aika lo miró en silencio sin saber qué decir. Saho, algo adolorido, comenzó a moverse de forma extraña para quitarse el dolor, y Aika, en un gesto inusual, le sonrió. Le dijo que sabía lo que estaba haciendo, que lo había estado observando últimamente. Esta confesión tomó por sorpresa al prota, quien no sabía cómo reaccionar. Se preguntaba si eso era verdad, y si lo era, significaba que Aika se interesaba por él. De repente ella se acercó más, comentó que él olía a sudor, lo que implicaba que había estado trabajando muy duro, pero lo más impactante fue que dijo que le gustaba ese olor. ¿What? Eso dejó a Saho completamente nervioso. No entendía qué le estaba ocurriendo a Aika, que jamás lo había tratado así. Percibía algo extraño en su comportamiento y por eso le preguntó si le pasaba algo bueno, pues hoy emanaba de ella una energía suave, alegre y distinta. Aika, sin dar explicaciones, simplemente dijo que tenía un poco de calor. La situación dejó aún más confundido a Saho y para cambiar de tema le preguntó a dónde iba, ya que parecía tener mucha prisa. Pero al escuchar la pregunta, Saho se quedó callado. Aunque le alegraba verla, sabía que ella no lo estaba buscando por las razones que él deseaba. Y el prota nota su cambio de ánimo y le pregunta cómo le fue en sus vacaciones. Aika le responde que fue a la playa con Kate, y el comentario le lleva a recordarle a Saho algo muy concreto. Le pide que borre la foto que le envió a Kate durante ese viaje. Saho trata de tranquilizarla diciéndole que no tiene nada de qué preocuparse, que su nombre no está en la imagen ni nada compromete, pero Aika insiste con firmeza, quiere que la borre. De hecho, intenta arrebatarle el celular por la fuerza, lo que desencadena un forcejeo divertido entre ambos. Y justo en ese momento aparece Kaede, la chica más oportuna del mundo, interrumpiendo la escena que llevaba construyéndose emocionalmente durante casi 10 episodios. Y con su presencia inesperada, el momento entre Saho y Aika se rompe por completo. Mientras conversan, Kaede comenta que Saho se ve un poco bronceado, como si hubiera estado de vacaciones, y él, algo nervioso, intenta ocultar que salió de paseo con Fuka, pero no es precisamente el mejor mintiendo, y Kaede rápidamente descubre la verdad. Saho se justifica diciendo que por su trabajo tuvo que hacer algunas entregas cerca de la playa, pero su explicación no es muy convencida. La chica luego le pregunta qué está haciendo en la escuela y Saho le responde que su hermana lo envió a ayudar con los preparativos del tour escolar para los nuevos alumnos. Kate comenta que si su hermana le encargó eso debe de ser porque lo ve como alguien importante, pero Saho le responde con resignación que solo lo usan como burro de carga. Según lo que dijo Shinomiya, para este tour eligieron a los alumnos más inteligentes y sobre todo a los más atractivos para causar una buena impresión a los aspirantes, y como él no está incluido entre ellos, eso ya dice bastante. En ese momento Kate le pregunta si seguirán asistiendo a clase en los días siguientes y ambos le responden que sí, así que ella les responde que deberían reunirse después de cumplir con sus tareas escolares, y la tensión parece suavizarse un poco. Días después llega el esperado día del tour escolar. El presidente del consejo estudiantil da la bienvenida a los nuevos aspirantes y como era de esperarse, todas las chicas quedan encantadas con lo guapo que es. Más tarde se observa a Sasaki y Aika guiando un grupo de chicas en el recorrido. Entre ellas está Inoue, Nakata, Yamoko y por supuesto la siempre energética Fuka. El grupo se ve animado y Sasaki aprovecha el momento para preguntarle a Fuka cómo está Eri. Confiesa que le gustaría volver a verla, sin embargo Aika interrumpe la conversación y le dice con firmeza que esta vez no será posible. Durante el recorrido el grupo se topa con un grupo de chicos de secundaria que están molestando a una de las nuevas alumnas y sin dudarlo Aika interviene. Su postura firme y segura deja sorprendidos a los chicos y se nota su carácter fuerte y su seguridad al hablar. Les dice claramente que si van a causar problemas no tienen lugar en esa escuela
escuela, y ante su actitud los chicos no tienen más opción que disculparse e irse. Al finalizar el recorrido, Sasaki y Aika se despiden de los aspirantes deseándole que puedan volver para el festival escolar. Las chicas agradecen mucho y especialmente Fuka, quien menciona que está emocionada por regresar y espera que Saho le muestre toda la escuela. Sus amigas al escuchar esto la molestan diciendo que otra vez está fantaseando con ese chico misterioso, pues piensan que es solo una figura idealizada que Fuka inventó. Y Aika escucha de sus comentarios desde la distancia y piensa que seguramente se refieren a algún chico fastidioso más, de esos que se las pasan endulzándole el oído a las chicas. Pero justo en ese instante Fuka se topa con Saho y sin pensarlo dos veces corre a abrazarlo. La escena no pasa desapercibida. Aika pone una expresión de alerta sabiendo que esa situación puede traer complicaciones al asunto. Las amigas de Fuka también se acercan asombradas. Se dan cuenta de que Fuka no mentía. Saho sí existe y parece ser alguien especial para ella. Curiosos le preguntan si es cierto que le ha enseñado muchas cosas a Fuka y que gracias a él ha madurado mucho últimamente. Saho al principio no niega nada y las compañeras reconocen que aunque Fuka puede parecer un poco tonta a veces, es buena chica y por eso le piden que la cuide bien. Fuka, visiblemente avergonzada por la situación, se lleva a sus amigas para evitar más comentarios incómodos. Sasaki también se retira, no sin antes dejarle a Saho esa mirada de suerte amigo, ya que parece que ahora tendrá que lidiar con nuevos problemas sentimentales. Después del alboroto con Fuka y la sorpresa de las demás chicas, la historia nos lleva a una escena mucho más íntima y reflexiva. Saho, Aika y Kate se sientan juntos en una banca para calmar un poco las emociones. Ahí Aika le cuenta a Kate todo lo que Fuka dijo sobre Saho. Al mismo tiempo, el prota explica con claridad cómo fue que la conoció y por qué comenzaron a tratarse. Sin embargo, las explicaciones no calman de todo a Aika. Ella, claramente molesta por todo lo que ha escuchado, le pide que le entregue su celular para borrar la foto de la playa, pero esta vez Saho no cede. En cambio, le habla con sinceridad y le dice que no quiere borrar esa foto porque desea conservarla y verla todos los días. Ese comentario hace que Aika sienta celos más intensos. Saber que Saho se lleva tan bien con otras chicas empiezan a afectarla y parece que lo que realmente quiere es pasar más tiempo con él y por eso pone una condición: si va a conservar esa foto tendrá que pasar más tiempo con ellas. Días después, los tres, Aika, Kate y Sayo, empiezan a coordinar su próxima salida, pero Aika les dice que tienen que cuidar de Iri, así que lo mejor será reunirse en su casa. Ambos aceptan, aunque Aika se pone muy estricta con Saho. Le advierte que no haga bromas tontas frente a Iri, mostrándose bastante mandona y territorial. Tras la reunión, Kate le manda un mensaje a Aika en el que aconseja que deje de ser tan dura con el pobre Saho. Si sigue tratándolo de esa forma, lo único que conseguirá será alejarlo de nuevo. Aika se queda reflexionando sobre esas palabras. La escena cambia y Saho estaba trabajando en la librería haciendo limpieza. De repente empieza a llover y se apresura a meter toda la mercancía antes de que se moje. En ese momento aparece Aika empapada por la lluvia. Saho, sorprendido, le invita a entrar y Mina le da una toalla para que se seque. Él le pregunta qué estaba haciendo ahí, si está lloviendo tan fuerte. Aika responde, tratando de sonar casual, que simplemente pasaba por ahí y quiso saludarlo, pero la realidad es que las palabras de Kate seguían resonando en su mente y no quería que Saho se alejara de ella nuevamente. Entonces Aika le pregunta si piensa seguir trabajando ahí. Después de las vacaciones, Saho le responde con sinceridad que su plan siempre fue dejar el trabajo al finalizar el verano. Mientras él habla, vemos que Mina escucha desde la distancia. Al enterarse de que Saho se irá pronto, su rostro muestra una tristeza evidente. Y como si el destino se empeñara en complicar las cosas, en ese preciso momento también aparece Fuka, y con las tres chicas reunidas, Saho se ve rodeado por un harem improvisado y la situación se vuelve algo tensa. Mina, algo nerviosa por la presencia de Aika y Fuka, llama a Fuka para que le ayude a secar su cabello. La escena es muy cálida y Aika queda sorprendida al ver lo amable y tierna que Mina puede llegar a ser, pues jamás imaginó que ella fuera de esa forma. Saho le explica que Fuka visita la tienda muy seguido, pasan tiempo juntos, tienen gustos parecidos por los libros y se han vuelto bastante cercanos. Al escuchar eso, Aika no puede evitar ponerse celosa nuevamente y con tono algo punzante le pregunta que si se lleva tan bien con ella, ¿por qué no se va con ellas mejor? Pero Saho con calma le responde algo que la descoloca por completo. Si hiciera
hiciera eso la dejaría sola y él no quiere hacer eso. Esa frase logra que Aika se quede sin palabras y visiblemente nerviosa. Entonces ella toma una decisión: confirmará su asistencia a la reunión en su casa. Sajo le pregunta si de verdad quiere que él vaya, pues por todas las condiciones que le puso, pensó que él lo decía solo para desanimarlo. Pero Aika le responde con un toque de molestia, que si le pidió eso fue porque quería que quedara bien frente a Iri, para que lo viera como un hermano mayor confiable. Que finalmente ya el esperado día y Sajo conocerá a Iri. Sajo se presenta educadamente y dice que su nombre es Wataru Sajo y que puede llamarlo como prefiera, aunque sugiere que Sajo está bien. Desde el primer instante Iri parece encantada con él y rápidamente empiezan a jugar juntos. Sajo le pregunta si Iri siempre es tan traviesa y Aika y Kate le responden que normalmente Leo juega con sus muñecas, así que es muy extraño que se comporte de esa forma con alguien nuevo. Eso solo puede significar una cosa: Iri lo ve como alguien especial. Pasan toda la tarde jugando e Iri está feliz, y al llegar la noche la madre de Aika llega a casa. Sajo, con su lado más formal, se pone de pie de inmediato y se presenta como todo un caballero. Al verlo, la madre de Aika lo reconoce y le dice que tú debes de ser Sajo. Él se sorprende: ¿cómo es posible que ella sepa su nombre si nunca lo había visto? Y ella le responde con una sonrisa, porque Aika le ha contado muchas historias sobre él. Esa simple frase hace que Aika se ponga roja como un tomate. Se nota que está muy nerviosa por lo que acaba de escuchar y rápidamente interrumpe y dice que la reunión ha terminado. Sajo se despide con respeto, pero antes de irse, la madre de Aika le dice que espera poder hablar con él en otra ocasión. La puerta se cierra, pero en ese hogar y en los corazones algo ha comenzado a cambiar. Después del encuentro con la madre de Aika, los dos regresan caminando a casa acompañados por Kate, y en el camino Sajo le pregunta a Aika a qué se refería su madre cuando dijo que le habían contado muchas historias sobre él. La pregunta toma por sorpresa a Aika, quien no sabe cómo responder. Se muestra nerviosa, evitando el contacto visual. Kate se da cuenta de la tensión entre ambos y decide apartarse discretamente, tomando otro camino. Lo hace con intención, quiere darles el espacio que necesitan. Los dos continúan el trayecto juntos y parecía que Sajo vivía en la punta de una fucking montaña, porque caminaron tanto que pronto se hizo de noche. Mientras avanzaban bajo el cielo nocturno, Aika le confiesa algo importante. Le dice que últimamente la escuela ha sido muy divertida para ella y ha comenzado a salir con más personas y ha hecho nuevos amigos. Para alguien como ella, que siempre fue introvertida, eso es algo que jamás imaginó. Al escucharla, Sajo se detiene y se disculpa. Sabe que muchos de los compañeros se alejaban de ella por su culpa y cree que él fue la causa de su aislamiento social, pero ella le responde con firmeza que él no tiene culpa alguna. Al contrario, puede decirse que su camino empezó gracias a él. Cuando Sajo se acercaba tanto a ella, otras chicas del salón comenzaron a acercarse también, como una forma de protegerla, y fue ese momento el que marcó el inicio de su cambio. Sin embargo, aunque ganó nuevos amigos, Aika no se sentía completa. Cuando estaba con ellos sentía que le faltaba algo, o mejor dicho, le faltaba a alguien, y lo que más le dolía era saber que ese alguien estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Sajo escucha en silencio, conmovido, y le responde que también se sintió de la misma manera. Desde que se alejó, vivía con el miedo constante de volver a ser una carga y un estorbo para ella. En ese momento el cielo se llena de luces y comienzan los fuegos artificiales del festival. Ambos se quedan embobados observando el espectáculo, pero más que mirar al cielo, se miran entre ellos. Aika, con una voz suave, le pregunta si acaso ya no volverá a llamarla por su nombre. Quiere que vuelva a ser todo como antes. Quiere estar a su lado nuevamente, como siempre lo estuvo en el fondo de su corazón. Sajo no responde con palabras. En lugar de eso, toma la mano de Aika, sellando con ese gesto un nuevo comienzo, y con delicadeza la guía de regreso a casa, caminando juntos bajo el cielo iluminado por los fuegos artificiales. Al día siguiente, Sajo se dirige a la escuela, y al llegar Aika ya lo estaba esperando. Se nota que algo ha cambiado, se ven felices, tranquilos y en paz. Aika se le acerca a él y, como si fuera una escena sacada de una historia romántica, sí, una historia romántica como esta, le acomoda la corbata. También le arregla el cabello, prestando atención a cada detalle. Sajo le observa sin decir nada, pero con una expresión cálida y sincera. Los dos entran juntos al salón y así, con una escena muy parecida
recordar cómo comenzó todo, termina esa historia, pero esta vez con una gran diferencia. Aika ya no está sola, pues esta vez Sajo se quedó a su lado. Así es, señores, se acabó este tremendo anime. La verdad es que solo me queda agradecer a cada uno de ustedes que estuvo viendo video tras video y parte por parte. La verdad, esta fue una de las series más exitosas del canal y entiendo el porqué. La verdad es que el anime, si bien tiene partes que son de un rom-com genérico, sí que tiene su toque especial y los personajes se dan bastante a querer, tanto por su diseño, tanto por su forma de ser. Durante esta semana, o más bien dicho durante este mes, estarán empezando nuevas series, pues las del mes pasado ya están llegando a su fin, así que si tienen alguna pendiente les recomiendo revisar el canal porque es muy probable que las partes finales ya estén subidas a este punto. Por supuesto, si quieres descubrir estos nuevos animes conmigo, no olvides darle a suscribirte, comentar porque así los videos te siguen saliendo y además apoyarás muchísimo, cosa que me ayudará a mí. Y por supuesto, no olvides de ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.